¿Qué tal? Adrián Andrade de Entre Casual. Estamos aquí en vivo en el debut de la segunda temporada de Entre Casual Retro. Me da mucho gusto tenerlos aquí acompañándome. En esta ocasión nos vamos a adentrar a los años 80. Sin duda una década en la cual yo crecí, pero hubo más, digamos que algunos de esos títulos durante los 90 me tocó la oportunidad de conocerlos. Ahora los estoy como que redescubriendo, recordándolos, y hay una que otra sorpresa a gran diferencia de los 70. Cabe destacar que el cine de los 80 tiene algo muy característico porque cualquiera que lo haya experimentado, tanto en la gran pantalla como en las pantallas cuadraditas para quienes les tocó, cuando no existía la tecnología, ni lo digital, ni el control remoto, tenía una vibra o un sentimiento muy diferente. Inclusive, la paleta de colores se ve mucho más natural que la alta definición. ¿Y por qué era? Porque los colores no eran implementados a través de la computadora, no había computadoras, lo hacían mediante la iluminación. He ahí la importancia. Por eso, si uno ve, por ejemplo, la película de Blade Runner de los 80 y ve la de Blade Runner 2049 de la década pasada, se van a dar cuenta que Blade Runner, la original, se va a ver mucho más cálida, un color más real del definido, porque sabemos que la perfección no puede llegar a ser una realidad, nada es perfecto. También muchos recordarán como el efecto como grisoso o arenoso, que a mí me encantaba mucho de las películas de Aliens. De hecho, yo tengo la versión antes de ser digitalizada o ser remasterizada. Yo no soy un fan de la remasterización porque yo pienso que todo lo que es más natural o un poco tosco es como que luce. También la música, las canciones. Hay canciones que hoy en día uno suele escuchar y te recuerdan a una película en específico, y esos son los 80. También empezó el sintetizador, una herramienta que usa Hans Zimmer hoy en día bastante y que lo mezcla con la orquesta. No se diga el estilo, el vestuario, los productos. Empezó la mercadotecnia a todo, a mil. Coca-Cola, Pepsi, esas famosas bebidas. Entonces, se van a dar cuenta, si algunos vieron Stranger Things, cómo gira esa nostalgia de los 80. Y la verdad es que después de ser los 70, yo estaba todavía dudoso si me iba a aventurar a los 80, y después de hacer una investigación me di cuenta que sí, que tenía que volver a pasar por esta experiencia, porque para mí las películas de los 80 son muy especiales, y ahora poderlas explorar en un tiempo cronológico, entre comillas, porque vamos a iniciar con títulos que cerraban los 80, y lo hice por la razón de que venimos de Navidad. Y estos títulos son considerados navideños, entre comillas. Ahorita en un momento voy a mencionarlo un poco. Hay unas películas que lamentablemente no van a formar parte de estos 18 programas en el cual espero me acompañen todos los sábados a las 10 de la mañana. Y son películas que no fueron como que de mi agrado, o también fueron como que muy intensas en cierta manera. Por ejemplo, Cazafantasmas, Gremlins, La Mosca, Willow, Naked Gun, La Cosa, Gentle, El color púrpura. Estos títulos no van a formar parte, pero merecen la verdad ser mencionados porque cada uno fue especial a su manera. Tiene una especie de cultura que sigue dejando huella. La que sí me dolió quitar fue La Cosa, esa película de horror de Carpenter y de Kurt Russell. La verdad que me da bastante miedo por lo que hicieron con esos efectos especiales, y no me animo a verla. Y aunque sea muy gracioso, pero Gremlins y Ghostbusters no me gustaron. No sé, no es mi estilo. La Mosca sí me gustó y Willow también, pero la verdad, conforme vayamos episodio tras episodio, se van a dar cuenta que hay muchos títulos, así que a lo mejor me metí en un fuerte dilema. Aún así las menciono. Ok, ahora sí, los títulos considerados navideños, a excepción de uno porque también fue de último momento, pero nos vamos luego con estos tres. Arma Mortal, 1987. No hay una película como la que llevó a cabo Mel Gibson y Danny Glover.
interpretando esos detectives osados, Martin Riggs y Roger Morto. Yo primero había visto la tercera y la cuarta, yo todavía era un niño, pero luego me encantaba tanto este dúo dinámico que fui a ver la primera y ahora volverla a ver me doy cuenta del maravilloso guión que hizo Shane Black. Y les va a sonar porque es el escritor y director de Iron Man 3, aunque él tiene mucho más éxitos. El guión iba a ser más oscuro, violento, pero Richard Donner, quien era reconocido por los Goonies y por El Hombre de Acero, se hizo cargo de la dirección y le metió ese humor que redefinió al género del buddy cop, porque no solamente era violencia y acción, sino eran momentos que te hacían reír y en momentos era muy compleja y psicológica, considerando cómo el personaje que interpreta Mel Gibson iba de un suicida a adquirir su valor y encontrar como que ese grupo de familia para ayudarlos a sacar adelante. Teniendo a alguien de Mad Max y alguien del color púrpura, porque Mel Gibson pues no fue como que la decisión favorita de inmediata. Había mucho talento de por medio, talentazo complicado y talentazo que entre ellos Bruce Willis. Y Bruce Willis lo rechazó este papel y curiosamente Mel Gibson rechazó hacer el papel que hizo Bruce Willis en Duro de Matar. Así que imagínense en un universo alternativo en donde Mel Gibson la hace de John McClane y Willis la hace de Martin Riggs. Sería muy extraño. Qué bueno que cada uno supo elegir su papel y el productor supo diferenciarlos porque ambas películas, Duro de Matar y Arma Mortal, pertenecen al mismo productor. Entre otros llamadas, como decía, Michael Biehn era el favorito para interpretar a Martin Riggs, pero estaba filmando Aliens. La película, con un presupuesto de 15 millones, recaudó 120 millones. Leonard Nimoy iba a dirigir la película, pero se encontraba con 3 hombres y un bebé, y aparte que él nunca había dirigido una producción de acción, así que se sintió intimidado y mejor la pasó, y fue cuando Donner se hizo cargo. Existe una versión extendida con 7 minutos adicionales en donde vemos a Riggs a tratar de liberar a una escuela de un francotirador que quiere matar a niños. La película empieza fuerte, empieza con una canción navideña porque el estudio no quería promoverla, pero al final de cuentas está considerada con esa naturaleza. A mí la verdad que me parece que conforme pasan las décadas no pierde para nada su esencia. A mí me agrada mucho el libreto, lo inteligente y los giros que se dan en el tercer acto, las burlas, la risa y la química de Glover y de Gibson. Espectacular, como también mencionar que Danny Glover no era el favorito para interpretar a este detective que está a punto de retirarse, y Donner admitió que cuando le hicieron la recomendación, él pensó en el color, porque él confesó que en esos años casi cuando pensabas en un protagonista tenía que ser alguien blanco. Y cuando le llamaron la atención a él, después él se dio cuenta de lo racista que era y de lo mal que estaba, que decidió darle la oportunidad, todo por la participación y su llamada de atención en el color púrpura. Entonces, qué bueno que supieron jugar bien las cartas porque fue el inicio de una franquicia que nos dio 4 excelentes películas. Ahora, Duro de Matar. También entramos a ese dilema en donde dicen que es o no es una película navideña. Inicia con un número navideño también y yo lo pienso que es. Una película navideña no significa que la narrativa tenga que ser de Santa Claus. El contexto lo puede avalar y en esta ocasión Bruce Willis no era el favorito. En su lugar teníamos a Stallone, a Ford, Gere, Eastwood, Reynolds, a De Niro, Don Johnson, pero cada uno de ellos rechazaron también el papel con Mel Gibson. Y en su lugar, a Bruce Willis venía de una serie de Claro de Luna, si no me equivoco. Le ofrecieron 5 millones, lo cual era demasiado para alguien que no había dado un brinco a la gran pantalla y que iba a interpretar a un papel que ya había sido interpretado en el pasado, porque Duro de Matar se trata de la segunda adaptación de una novela. Hay una primera que se llama Nothing Lasts Forever y el papel la llevó a cabo Frank Sinatra, en donde curiosamente Bruce Willis hizo un cameo a su lado cuando no era conocido. Igual, hablando de universo alternativo,
Las grabaciones se llevaron a cabo en un rascacielos que se estaba apenas construyendo, era el Fox Plaza en el Century City, así que le permitieron al estudio hacer de las suyas. La película recibió 4 nominaciones a los premios Óscares, lo mismo con Arma Mortal, que recibió en sonido. Duro de Matar compitió por sonido, montaje, sonido y efectos especiales. No ganó ninguno, pero me sorprende que este género haya sido aclamado en cierta manera. Bruce Willis usó pies de silicona con suela de goma para las escenas en los cristales rotos. Su frase de JPKJ, Mother y puntos más se ha vuelto icónica y es considerada como que el lanzamiento al debut del cine y también es una película clásica del género de acción. Sin olvidarnos de Alan Rickman, que en paz descanse, que interpretó a quizás a un villano tan elegante, quien iba de terrorista y al final era un ladronzuelo. Y la química que tuvo con Willis, fenomenal. Inclusive la escena que comparten los dos juntos, no hubo ensayo alguno. El director quiso llevarla a cabo de una forma improvisada para que se notara como que la cierta credibilidad de ambos actores y funcionó. John McTiernan, quien fue el director, era reconocido por Depredador y después se hizo cargo de La Casa del Rojo Octubre. Entonces, para mí, Duro de Matar es de esas películas que siempre que la veo me emociona. El sonido, como los efectos especiales, yo creo que han envejecido tan bien. Curiosamente se refieren a Jungla de Cristal, creo que en España se recibe ese título y me agrada, aunque suene muy raro, aunque Duro de Matar obviamente sigue siendo totalmente épica. Y no nos olvidemos también de Bonnie Bedelia, quien es Holly Gennaro. La secuencia en donde Alan Rickman cae para morirse, si pueden fijarse mucho en su expresión, se ve tan real. Y es porque le hicieron creer al actor que a la cuenta de 3 lo iban a soltar, porque él se aventó al stand. Obviamente estaba agarrado, había un colchón abajo, pero lo dejaron caer antes de llegar a 3 y por eso lograron filmar ese momento épico. Duro de Matar fue donde puso en primer plano a los villanos, dándole un giro donde podían ser tan cultos, elegantes, no solamente monstruos, sino también filosóficos y con una causa y quizás un justificante, entre comillas. Entonces, fenomenal. Ahora sí, si nos vamos a una película completamente navideña, Christmas Vacation, de 1989, una comedia navideña que de niño disfruté y que de adulto sigo disfrutando una y otra vez. El director fue Jeremy Sechik, quien no era tan reconocido debido a que decían que Chevy Chase era muy difícil de trabajar. Chris Columbus iba a hacerse cargo y debido a ese conflicto que tuvo con Chevy Chase, Columbus dijo, aquí muere, renunció a la producción, pero a las pocas semanas que le cae el guión de Mi Pobre Angelito. Así que las cosas estaban destinadas de otra manera. Teniendo también a Beverly D'Angelo, Juliette Lewis, Johnny Galecki, porque les va a sonar por la teoría del Big Bang, aquí aparece muy niño, y él agarró ese papel mediante un videocassette y le ganó a DiCaprio, de hecho. Leonardo DiCaprio hizo audición para esta película, pero dijeron que era demasiado serio y le faltaba ser como que muy goofy, a lo cual Galecki, pues por naturaleza, el actor así es. Se trata de la tercera de 4 películas centrada en los Griswolds. La historia se basó en creo que era una historia corta llamada Navidad 59. Se convirtió en la última película de Mike Questel, quien interpreta a la tía Bethany. Me fascina mucho esta veterana de la actuación. El perro que era de Eddie y el gato que aparecen eran de Beverly. Se dice que también filmaron con una ardilla de verdad y fue caótico. De hecho, la escena de Squirrel, que todos corren alrededor, todavía me hace bastante reír, como también el papel de Randy Quaid, el hermano de Beverly, quien interpreta al hermano de ese papel. Me fascina mucho cómo es, pero me desespera a veces. Y también cabe destacar que la escena cuando Chevy Chase mete el enchufe para las luces, se quebró un dedo, como también cuando le golpeó al mono de Santa Claus. La escena de la muerte del gato a mí me hace reír, pero estuvo a punto de haberse cortado y la dejó, el director la defendió, decían que a lo mejor iba a ser muy fuerte. La película es lo que es de esperarse, ¿no? El humor a todo lo que da,
pero aún así yo creo que es muy divertida. Inclusive muchos se tomaron la libertad de improvisar, en especial Beverly, en la escena del asalto, cuando ella agarra de las partes de su compañero y saluda al oficial y luego lo vuelve a poner. También el hermano de Bill Murray apareció como el jefe de Clark. ¿Y qué puedo decir? Es una película que sigo disfrutando, que sigue siendo referenciada hoy en día. Lamentablemente ya no hemos tenido secuelas como me hubiese gustado, pero yo creo que cualquiera que cuando se acerca la época navideña, cualquiera la puede recordar con bastante cariño. Por último, en Netflix acaban de estrenar todas las películas del Agente 007, desde el satánico Doctor No hasta Sin Tiempo para Morir, la cual se encuentra número 1 en Netflix ahora, y también la no oficial, o entre comillas parte de la historia, Nunca Digas Nunca, una película de 1983 que me dio a último momento las ganas de verla, porque tenía muchos años que intenté ver las de James Bond y solamente llegué hasta Thunderbolt, creo que era la segunda, porque es muy diferente, aparte teniendo Daniel Craig y las últimas 5 películas que él llevó a cabo dejaron la barra demasiado alta, todavía disfruto la de Pierce Brosnan. Entonces dije, ok, voy a ver la última película de Sean Connery como James Bond y me di cuenta que en ese mismo año compitió con otra película que era Octopussy. Roger Moore se encontraba en ese entonces y la de Roger Moore es porque pese a que Sean Connery tenía 52 años, Roger Moore en ese entonces tenía 55 años. La película de Sean Connery logró recaudar 160 millones. Octopussy logró quedarse en 187 millones. Realmente no hubo tanta diferencia para un papel que diamantes son para siempre. Digamos que Sean Connery tenía 12 años después de filmar esa película que no regresaba como James Bond y en cierta manera lo convencieron y por eso su esposa sugirió el título de Nunca Digas Nunca. El director fue Irving Kershner, quien fue el responsable del Imperio Contraataca. Ver a este James Bond llevado a cabo como que en un programa que él ya está como que mayor, aunque él se mira muy bien, Sean Connery se miraba muy bien, muy carismático y de hecho lo que le funcionó mucho es que como aquí no prestaron atención a la continuidad y no tenían tampoco la música icónica, ni el cañón, ni la pistola, porque los derechos, o sea, digamos que Fleming y su equipo, los herederos, trataron de cancelar que no se llevara a cabo, no pudieron. Por esa razón, el villano de Ernest Blofeld ya no lo volvimos a ver desde 1983 hasta que salió la película de Spectre por el 2015 y pues la última de Sin Tiempo para Morir, porque fue en el 2006 cuando los herederos vendieron los derechos de este personaje. Hay todo un melodrama detrás de escena. Lo único que puedo decir es que Sean Connery estaba más relajado y las secuencias de acción en las que él se aventó fueron muy emocionantes. También tengo que mencionar que Bárbara Carrera se robó la función como la mujer, esa detective villana, guapísima, y sus gestos y la química con Bond, excelente. Tuvimos a Kim Basinger, la escena donde baila con Sean Connery, yo sé que muchos se burlan de ella, pero a mí me pareció muy emocionante y muy elegante y espectacular. Yo nunca había visto a Sean Connery bailar. No se diga Rowan Atkinson, el señor Bean hace una aparición especial y me agrada. Y Max von Sydow fue quien interpretó a Blofeld. La película no te muestra tanto Spectre porque la idea era que iba a haber una secuela, pero Sean Connery de nuevo les ganó la partida diciéndole que no. Que después de Nunca Digas Nunca, en definitiva, ya no iba a haber otra. Y pues ni modo, las cosas como son. A mí me gustó mucho visitar esta entrega, verla por primera vez. Me parece que para ser del 83 me hizo reír por las ocurrencias cuando la villana le comenta a Bond, yo soy la mejor, y Sean Connery como que improvisa y dice, me acuerdo de tal chica. Es muy divertida en cierta manera, pero también yo sé que en momentos se vuelve repetitiva porque como no sé qué tenían esa obsesión por el mar, siempre se usa mucho ese traje de buzo y casi es lo que se refieren mucho en las películas de James Bond. Entonces, me da mucho gusto que justamente
punto de iniciar esta segunda temporada y este primer episodio, que se hayan estrenado todas las películas de James Bond en Netflix y haya tenido esa oportunidad de haber visto por lo menos la última entrega de Sean Connery y darme cuenta que sí tiene lo suyo. Y espero en el futuro poder hablar de las películas de Daniel Craig y de otras. Obviamente yo creo que conforme pasen las temporadas de Entre Casual Retro, tenga la oportunidad de volverlas a visitar. Entre tanto, pues estos fueron los títulos con los cuales yo decidí empezar este regreso a los años 80. El próximo sábado, ahora sí, nos vamos a ir directamente al 80, al 80. Ya no nos vamos a ir al final, sino al principio. Ya todo a su rumbo de curso. Así que igual espero comentarios, si recuerdan alguna de esas películas, si las vieron en el cine, cómo fue, qué es lo que les gusta de los años 80, si también crecieron esos años o apenas lo están redescubriendo o están viendo títulos que ni sabían que ahí estaban y ahora es la oportunidad gracias a las plataformas diferentes de streaming a las que tenemos. Igual agradezco a Comunicante MX por este espacio, esta oportunidad de que yo pueda llevar a cabo mi sueño de conducir este programa y hablar de esas reliquias que sin duda dejaron la huella en nosotros y lo siguen haciendo a través de las películas que tenemos cada fin de semana. Adrián Andrade, esto fue Entre Casual Retro.